Bueno, la idea entonces, como dije hoy, es a seguir avanzando un poquito más en función de la diferencial que habíamos trabajado ayer, y avanzar sobre la idea del diferencial sucesivo. O sea que así como nosotros veníamos trabajando la derivada de una función y podemos sacar las derivadas sucesivas de una función, también nosotros podemos hablar de la idea de lo que es, el diferencial sucesivo. Cuando hablamos de la idea de sucesivo, cuando uno habla de la idea de sucesivo, lo que uno está hablando es justamente de que yo puedo nuevamente volver a aplicar la operación, y así uno puede sacar diferenciales en distintos órdenes. Los diferenciales que yo trabajé ayer es el diferencial de primer orden, que en general es el que uno trabaja, pero lo cual no quiere decir que uno no pueda volver a trabajar esta diferencial nuevamente como una nueva función. O sea que uno avanza con esta expresión y puede volver a calcular el diferencial de la diferencial de una función. Esa es la idea que tenemos que tener presente hoy. Entonces, si yo tengo una función z igual a f de x, y, como en el ejemplo que tengo acá, nosotros sabemos que el diferencial de z, de la expresión que tengo acá, toma esta forma, ¿no? Diferencial de z es la derivada parcial de z respecto a x diferencial x, más la derivada parcial de z respecto a y diferencial y. Esto es lo que yo definí ayer como el diferencial de z. Algunos libros, que olvidé decirles, a veces no le colocan, hacen alusión a la z como está escrito, sino que uno dice, bueno, la z es una f de xy, y hacen alusión al diferencial de f. O sea, es lo mismo, estamos hablando de la misma forma equivalente. De hecho, ustedes verán que en lugar de poner derivada parcial de z respecto a x, uno que pone derivada parcial de f respecto a x por el diferencial de x, más derivada parcial de f respecto a y por el diferencial de y. O sea, ambas notaciones están bien, definen lo mismo, y en realidad representan lo mismo, es solamente una cuestión de notación. Hay quienes llaman z y otros que llaman f. De hecho, nosotros cuando trabajamos ayer la diferencial, le sacamos la diferencial a la función de utilidad y también le sacamos la diferencial a la función de producción. Eso significa que sobre cualquier función dada en forma explícita, yo puedo obtener la diferencial de la función. Entonces, si yo la trabajo así, esta diferencial de la función es función, ¿ven? De x, de y. Y si yo no tengo los valores numéricos del diferencial de x y del diferencial de y, también esto es función de estas variables, porque se acuerdan que yo ayer hice las cuentas, dejo indicado quién es el diferencial de x, dejo indicado quién es el diferencial de y me da una nueva función, que tiene todas estas variables en juego. Yo sé que las derivadas parciales, que son estas, siempre son funciones, además de x y de y. Dejan de ser funciones de x y de y si fueran las derivadas de estas funciones constantes, en cuyo caso, a partir de un cierto valor, esas funciones que son constantes se van transformando en cero. Si eso no ocurre, las derivadas parciales siguen siendo funciones de x y de y. Eso es lo que sucede habitualmente. Entonces, yo debo calcular la diferencial de esta diferencial de la función que tengo acá. Entonces, yo no debo olvidar o perder de vista que esto que tengo acá es lo que yo defino, perdón, acá, uy, se me fue. Esto es lo que yo defino como la diferencial de x. O sea, yo defino como la diferencial de x esta expresión que tengo acá. Es decir, que a esta función es a la que yo le voy a volver a calcular el diferencial de la función. Entonces, vista así como está, miren ustedes, ¿no? Que a esta nueva función a la cual le voy a calcular la diferencial, yo hago la derivada de la función respecto de x siempre, por el diferencial de x más
la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. Eso es lo que yo hago siempre. Entonces, cuando vuelvo a aplicar la diferencial a esa función, sucede esto que tengo acá. Perdón, se me fueron todas. Si x e y son variables independientes, estas se convienen que las diferenciales o los incrementos pasan a ser constantes. Entonces, si yo tengo que las derivadas admiten derivadas parciales continuas, la diferencial va a ser una función también diferencial. Y la diferencial segunda es la que yo voy a escribir así. ¿Ven? Diferencial segunda de la función f de x. ¿Y qué va a ser la diferencial segunda de esta función? Lo que va a hacer es, va a volver a calcularle la diferencial a esta función que pasó a ser función diferencial de la expresión. O sea, la diferencial de x, yo le voy a calcular nuevamente la diferencial a la diferencial, que ¿quién era la diferencial? La derivada de la función respecto a x, diferencial x, más la derivada de la función respecto a y, diferencial y. Esta va a ser ahora para mí mi nueva función, esta es como si fuera la f. Entonces, si yo la diferencio, nuevamente va a ser la derivada, como es esto, con respecto a x de mi nueva función, que va a ser todo esto, por el diferencial de x, más la derivada de mi nueva función, que va a ser todo esto, por el diferencial de y. O sea que si aplico la diferencial a esta nueva función, me va a quedar algo largo, pero que no es nada más que la definición de la diferencial. Quiere decir que si yo desarrollo, lo que me queda es lo siguiente. La diferencial segunda va a ser la derivada de la función diferencial con respecto a x diferencial de x. Eso es lo que dice. Más la derivada con respecto a y de la función diferencial de x. Pero ¿quién era la función diferencial? A ver, voy a volverla a escribir acá. La función diferencial, esta que va aquí, no es nada más que la derivada de f con respecto a x diferencial x, más la derivada de la función con respecto a y diferencial de y. Perdón, acá. Diferencial de y. Entonces, aquí, cuando derivo con respecto a x, voy a derivar con respecto a x toda esta función, ¿ven? Entonces, derivo con respecto a x esta, pero esta ya es la primera, o sea que la que obtengo es la segunda respecto a x dos veces, diferencial x, que es esto, más la segunda con respecto a y, ¿no? Que sería la de f con respecto a x y ahora con respecto a y. Diferencial y, todo por el diferencial de x. O sea que a la diferencial esta, yo le vuelvo a aplicar la definición. Más, lo mismo hago con la derivada, ¿ven? Voy a hacer la derivada con respecto a y de la diferencial esta. O sea, va a ser la derivada segunda con respecto a y, con respecto a x, diferencial x, más la derivada segunda con respecto a f, y dos veces diferencial y, todo por el diferencial de y. Acá me faltó. Tengo que poner el diferencial de y, porque esto es lo que yo calculé. Derivada con respecto a x, es todo esto que está acá. Derivado con respecto a la diferencial, ¿no? Con respecto a y, es todo lo que tengo acá. Además, yo sé, acá me faltó en esta diapositiva este diferencial de y. Yo que sé que las derivadas cruzadas segundas son iguales si las funciones eran diferenciables o continuas. O sea, yo sabía que toda función diferenciable es continua, por lo tanto puedo decir que estas derivadas parciales son iguales. Si ustedes se fijan acá, va a ser derivada segunda de f respecto a x, respecto a y de x, porque tengo que hacer la distributiva, más derivada segunda de f de x de y de x. Entonces, como son lo mismo, acá me coloco dos veces, ¿ven? Dos veces la derivada segunda de la función respecto a x, respecto a y, diferencial x, diferencial y luego me quedó esta como está, ¿ven? Esta que está acá, derivada segunda de f respecto a x, es la derivada segunda de f respecto a x dos veces.
diferencial de x distributivo con el diferencial de x, diferencial de x cuadrado, y luego hago lo mismo acá, ¿ven? Si yo tengo derivada segunda de la función respecto a y, sé que es la derivada segunda de la función respecto a y dos veces. Diferencial de y por diferencial de y, diferencial de y al cuadrado. Entonces, de esta manera, queda expresado el diferencial segundo de esta forma. Si ustedes se fijan acá, esto se parece mucho al cuadrado de un binomio, porque cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. O sea, siempre yo lo puedo llevar a esta forma. O sea, si yo lo llevo así, la diferencial segunda de la función, yo lo puedo pensar como derivada con respecto a x, diferencial x, más derivado con respecto a y, diferencial y, elevado al cuadrado y aplicado a una función f. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo digo cuadrado, esto no, se va a comportar como derivada segunda de la función. Entonces, cuando uno dice cuadrado del primero, va a ser esto. Derivada segunda de f respecto a x dos veces, diferencial de x cuadrado. Más doble del primero por el segundo, ¿ven? Cuando hago el primero por el segundo, me queda la derivada cruzada, segunda de la función, respecto a y, respecto a x, de x de y. Más el segundo al cuadrado, que es la derivada segunda de la función respecto a y dos veces, diferencial de y al cuadrado. Entonces, de esta manera, yo tengo expresado el diferencial segundo de la función. Y esto que me va a permitir calcular de la misma manera diferenciales de cualquier orden. Vamos a ver si yo veo acá, vamos a usar la pizarra, y vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular, por así decir, el diferencial segundo de una función. ¿Lo tienen acá? ¿Se puede ver la pizarra? Sí, profe. Bien, yo tengo, por ejemplo, dice lo siguiente. Sea la función f de xy igual a x cubo por y más x por y cuadrado más dos veces, no sé, x cuadrado y al cubo. Entonces, hallar la diferencial segunda de la función en cualquier punto x. No me dan un valor numérico, sino que me lo piden en cualquier punto. Si me lo piden en un valor en especial, lo que yo tendré que hacer es encontrar justamente en ese valor en especial, tendré que poder sacar la diferencial en el punto. Entonces yo tendré que evaluar, por así decir, las derivadas de las funciones en ese punto. Cuando esto sucede, pasa lo siguiente. Yo sé que, a ver acá, la diferencial segunda de la función en cualquier punto x, y, de acuerdo a lo que vimos recién, era la derivada segunda de la función respecto a x dos veces por el diferencial de x cuadrado, más dos veces la derivada segunda de la función respecto a x primero y luego respecto a y, o al revés, porque ambas son continuas, entonces se van a dar iguales, diferencial x, diferencial de y, más la derivada segunda de la función respecto a y dos veces, diferencial de y al cuadrado. Entonces, si yo tengo que calcular las derivadas, tengo que sacar primero la derivada primera y luego la derivada segunda. Y luego lo único que resta es aplicar esta fórmula. Si la función es esta que tengo acá, y calculo la derivada primera de f con respecto a x en cualquier punto x, y, he derivar con respecto a x manteniendo y constante. La constante queda fuera, y la derivada de x al cubo en este caso es 3 veces x cuadrado.
más, derivo acá, constante afuera, y cuadrado. La derivada con respecto a x, 1. Más, y constante y el 2 constante. O sea que me queda 2 veces y cubo. La derivada con respecto a x cuadrado, 2x. Entonces, si yo saco mi cuenta aquí, f de x en xy, para que quede mejor, me quedo 3 veces y x cuadrado más y cuadrado por 1 que es y cuadrado más 2 por 2, 4 veces x y cubo. Si yo saco la derivada segunda en xy, ya tengo acá la primera. O sea, la derivo con respecto a x 2 veces. Quiere decir que 3y es constante y la derivada de x cuadrado es 2x. Cuando derivo con respecto a y, perdón, estoy derivando con respecto a x, ¿no? Con respecto a x 2 veces, esta derivada de esta constante es 0. Más, acá pasa a ser constante, 4y cubo, y la derivada con respecto a x es 1. Entonces quiere decir que acá me da 2 por 3, 6 veces y por x, más 4 veces y cubo. Si derivo con respecto a y la función, f con respecto a y en xy, esta es mi función, aquí pasa a ser constante x. Este es constante y todo esto constante. Entonces me queda la derivada de la constante, que es x cubo como está, por la derivada de y, que vale 1. Más constante por la derivada de y cuadrado, 2y. Más constante por la derivada de y cubo, 3 veces y cuadrado. Entonces, con esta expresión que yo tengo acá, ¿qué me queda? X cubo más 2 veces xy más 2 por 3, 6 veces x cuadrado y cuadrado. Necesito ahora la derivada segunda. Quiere decir que la derivada de y 2 veces en el punto xy, vuelvo a derivar, x es constante. Quiere decir que esto se hace 0, y como x es constante, acá me quedó la segunda. 2x, la derivada con respecto a y es 1, más, vengo aquí, estoy derivando con respecto a y, constante es esto, 6x cuadrado, y la derivada de y cuadrado es 2. Quiere decir que la cruzada, la de y 2 veces va a ser 2x más 12 veces x cuadrado por y. Bueno, entonces de acá, lo bueno que tengo que tener es que yo voy a rescatar, por así decir, la derivada segunda, que es la que saqué acá, con respecto a x 2 veces. Esta la voy a dejar, porque esta la quería colocar. Voy a rescatar la de y 2 veces, y me faltaría trabajar con la cruzada. La cruzada, porque es la que va aquí en el medio, yo tengo la de x, y ahora voy a sacar la de y. Quiere decir que la de x, que me la dan acá, y ahora con respecto a y, en el punto xy, va a ser la siguiente. Esta con respecto a x. A esta la derivo con respecto a y x es constante y los números. O sea que esto es constante, este es constante. Me queda 3x cuadrado por la derivada de y, que vale 1. Perdón, acá está. Está bien, es lo mismo, ¿no? No, acá estoy derivando. Este constante y este constante, la derivada con respecto a y, que vale 1. Más la derivada con respecto a y aquí, 2y. Más, acá es constante 4x, y la derivada de y al cubo es 3 veces y cuadrado.
Quiere decir que la cruzada que voy a usar es esta que tengo acá. Si no me dan un punto, yo lo único que tengo que hacer o que resta hacer es dejar como está, digamos, indicada la diferencial segunda. Entonces, como no tengo el punto, ya tengo calculadas todas las derivadas parciales, lo que uno va a hacer es lo siguiente. Perdón, acá, a ver. Tengo que calcular la diferencial segunda de la función respecto a xy, y entonces la fórmula que me dice. Derivada segunda respecto a x dos veces. Esto que encontré. O sea, me va a quedar 6y x más 4 veces y cubo. Esto con el diferencial de x. Más 2 veces, que tiene que ir siempre, la cruzada. La cruzada es esta que encontré acá, ¿ven? Que va a estar 3 veces x cuadrado más 2 veces y más 4 por 3, 12 x por y cuadrado, diferencial x, diferencial de y, más la derivada segunda con respecto a y dos veces, que es esta que está acá, que me va a dar 2x más 12x cuadrado por y, diferencial de y al cuadrado. ¿Listo? Aquí nos queda expresado el diferencial segundo de la función. Quiere decir que una vez que yo tengo la fórmula, por así decir, de qué es lo que yo entiendo por la diferencial de la función, lo único que resta, es como en el caso de la diferencial de una variable, que ustedes puedan encontrar las derivadas. O sea, todo es, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Como que todo es la aplicación de las derivadas. Es como que después de dar dominio y límite, lo que uno empieza a ver es todo un compendio de derivadas, o sea, todas las aplicaciones y propiedades que tienen las derivadas parciales. La diferencial es justamente una de esas aplicaciones que tengo para trabajar. O sea que acá como que no nos va a quedar, digamos así entre comillas, más remedio que poder encontrar justamente las derivadas de las funciones. Es decir, necesito conocer las formas de derivación de la función. O sea, eso es como que ya no voy a poder hacer otra cosa si yo no sé derivar. ¿Quedó claro cómo calculan la derivada segunda o el diferencial segundo? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Bueno, si no hay consultas, avanzo. Traten de contarme algo, si no entienden, o inclusive cuando estén en la práctica, si ven que hay algo que quieren que reforcemos y demás, porque no les quedó muy claro, me avisan. Yo no tengo problema que me pregunten, por favor. Bueno, vamos a avanzar ahora sobre lo que yo entiendo por regla de la cadena. Entonces, para trabajar con regla de la cadena, vamos a hacer la idea de qué era la regla de la cadena. Nuevamente, yo siempre utilizo, digamos, todos los contenidos que yo conozco de Matemática 1. Acá cambian un poquito, pero no es que generalmente cambian demasiado, sino que cambian un poquito, digamos. Pero en ese poquito que cambia, hay que tratar de aprender cuáles son las reglas. Esto sí tiene unas reglas, pero tiene una forma muy clara de cómo yo voy a poder aplicar la regla de la cadena dado un problema. Yo les voy a enseñar cómo van a atacar un problema cada vez que ustedes tengan la regla de la cadena. Pero para esto lo que nosotros vamos a hacer es justamente ver qué condiciones necesito para yo poder definir esta regla de la cadena. Entonces, la primera expresión que uno tiene acá es avanzar recordando, digamos, qué era lo que nosotros entendíamos, por así decir, por una función, perdón, acá avancé de más.
A ver acá. ¿Me pasó que no me tomó la segunda? Bueno, no puede ser, ¿no? Sí, no me la tomó. A ver, esperen. Ah, ya. No, me tomó derecho teorema. A ver, esperen un segundito que acá tengo un problema con el PowerPoint. Porque lo tenía bien armadito acá y ¿por qué no me toma el otro? ¿Verdad? Tenía bien armada toda la estructura acá y no me la toma. Pasó derecho de acá a acá y la segunda de acá, ¿dónde la tengo? Acá. Acá. Esperen que voy a cambiar esto acá arriba. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí la ven? ¿Sí, no? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bien. Ahora sí. Entonces vamos a empezar mirando qué era lo que uno consideraba en matemática 1. Cuando yo trabajaba en matemática 1, uno consideraba la composición de una función. Una que sea x de u, por ejemplo, con una f de x. Entonces uno tenía una composición que dependía de la variable u. Y así obteníamos la derivada de la función compuesta. No sé, si yo supongamos que yo tengo que trabajar con la función, por ejemplo, f de x, a ver, esperen acá. Entonces ahora veamos quién es la derivada. A ver, ya, acá, pluma. F de x, no sé, si yo la tengo como el seno de x cuadrado. Entonces, uno puede pensar que u es la x de u que aparece acá, es la que se llama x cuadrado, y por el otro lado llamar seno de u ahí. Entonces, cuando uno deriva, dice, bueno, es la derivada de la función seno, por ejemplo. Luego por la derivada de lo que está aquí adentro. O sea que uno puede llamar x de u, por ejemplo, al u cuadrado, y f de x al seno de x. Entonces, cuando uno hace f compuesta con x de u, a ver, f compuesta, esperen acá que estoy escribiendo mal, a ver dónde tengo el, a ver, a dónde tengo el acá. Si yo tengo que componer esto, acá, ¿lo puedo borrar? No me lo tomo porque no puedo borrar aquí, pareciera que, porque acá también tengo borrador. Pero aquí tengo borrador. A ver, esperen a ver si lo puedo usar este de acá. No. No noto nada. A ver ahí. Yo lo puedo borrar con el que tengo acá. Borrada. Supongamos que borro acá. Y entonces uno ¿qué tiene? Uno tiene justamente esta función. Entonces si uno hace x compuesto con f de u, uno ¿qué es lo que hace? F de x de u. O sea, f de u cuadrado. Perdón, lo voy a llamar x cuadrado. Bueno. X cuadrado. Al u, x cuadrado. Acá. U. Así, vamos a hacer esto. Esperen. Vamos a armarla bien porque si no, no me va a quedar. Estoy yo acá. Yo tengo la función, ahí está. Yo estaba armando mal mi regla de la cadena, pero ahora ya está. F de x, porque quería armarles. F de x, voy a escribirla acá, es el seno de x cuadrado. Entonces, uno puede pensar el u como x cuadrado y puede pensar la función como el seno. F de u como el seno de u. Entonces, si yo hago la composición f de x de u va a ser igual a u cuadrado, a x cuadrado. Va a ser f de x cuadrado, y como la f vale seno de u, el u vale x cuadrado, va a ser seno de x cuadrado. Entonces, cuando ustedes derivan acá, uno que dice, derivo primero el seno,
como el coseno de x cuadrado. Luego, por la derivada de lo que está aquí adentro, el coseno es 2x. Y esto es lo que yo tengo escrito acá. Que yo puedo derivar mi función, justamente la puedo derivar primero la función grande, como una expresión grande, y luego derivar lo que tengo en el argumento. Eso es lo que ustedes vieron en Matemática 1 para hacer la derivada de una función. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí esta expresión va a cambiar sustancialmente un poquito, o sea, uno puede expresarla así también. La derivada con respecto a x de u por x' de u. O sea, cuando uno va respecto de x, es la derivada con respecto a x en x de u por x' de u. Yo tengo que hacer, en el contexto de las funciones de varias variables, yo voy a poder tener esta regla de la cadena, así chiquitita como está esta, pero tiene formas un tanto distintas a las que yo tengo que trabajar. ¿Y cuáles son las formas distintas a las cuales voy a trabajar? Va a depender de cuántas variables independientes tenga y cómo van a ser los casos en los cuales yo me voy a quedar inmerso. Si me quedo inmerso en una función de 2 variables o si me quedo inmerso en una función de más de 2 variables. Eso también puede parecerse. Entonces aquí uno va a terminar avanzando o trabajando con las funciones que tienen más elementos. Entonces uno aplica acá otras reglas que son importantes y que yo tengo que tener presente para poder trabajar justamente la regla de la cadena. Tiene un montón de implicaciones y un montón de expresiones, la regla de la cadena, que hacen que uno pueda cambiar una expresión común. Entonces, vamos a ver el primer caso y lo voy a ver a través de un teorema. Yo acá voy a ir armando algo que es importante de ir armando, porque a ustedes les va a venir bien, digamos así, trabajar con las expresiones de este tipo, y lo que uno va trabajando con las expresiones de este tipo es ver lo siguiente, que yo tengo una función, ¿ven? Que depende, aquí dice, de x de t y de t, que son funciones derivables, y que f de x de y es una función diferenciable de x y de y. Entonces, acá es importante esto, yo voy a poder encontrar la derivada de z con respecto a t, que en realidad va a ser la derivada de esta función compuesta, y voy a hacerla de tal manera que voy a pasar f por x y x por t, más f por y por t. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo mostrarles? Que yo voy a tener este caso, que uno lo puede armar como un árbol. Yo voy a tener una función, a ver, voy acá, una función z que depende de x y de y, que es lo que yo sé, pero que a la vez la x va a depender de t y la y va a depender de t. O sea, este arbolito que hice acá es una de las cosas más importantes que me van a ayudar a mí para encontrar la derivada. Primer caso que es este, es el caso en el que yo estoy encontrando la derivada total de z respecto a x. ¿Saben con qué tiene que ver? Con el hecho de que yo inicio el árbol en z y como único resultado termina en una única variable, t, ¿eh? Y yo avanzo por las ramas, el z termina en t. Como hay una única variable sobre la cual termina esa función, yo puedo hablar como derivada total. Porque solamente la función, si yo reemplazo, por ejemplo, el x por la x de t, como está escrito acá, y la y por la y de t, la z se va a transformar en una función solamente del parámetro t. Pero ¿qué pasa? La otra de la z salen dos ramas, claramente, ¿ven? Dos ramas. ¿Quiénes son las ramas? La derivada de f respecto de x y la de f respecto de y. Pero como yo tengo que recorrer mi árbol hasta llegar a la variable t, si hago este camino, ¿qué es lo que hace mi camino?
la hace la derivada de z respecto a x, que es lo que está acá, más la de x por la de x respecto a t, que es esto. Entonces, ¿cómo hace la primera ronda? Derivada de z respecto a x, x respecto a t. Este primer sumado. Más, ahora bajo con la otra ronda que está aquí abajo. ¿Cómo hago el camino aquí abajo? Z respecto a y respecto a t. F respecto a y, que es lo mismo, y respecto a t. Entonces estoy haciendo la derivada parcial aquí, porque si ustedes se fijan, de z salen dos ramas. Cuando sale más de una variable independiente, ahí hablo de derivada parcial. Pero cuando de una de ellas, como en x, sale una única rama, la función depende de una única variable, ahí estoy haciendo la distinción con la derivada total. Porque esta viene a ser la derivada que yo aprendí en el análisis, en la matemática 1. Es aquella derivada total, porque yo la llamaba así, porque la función dependía de una única variable. Y uno habla de parcial cuando la función con la cual uno está trabajando depende de más de una variable. Entonces vamos a ver qué es lo que tengo que probar acá y qué es lo que hace este teorema para probar esto. Si yo me fijo acá, yo llamé, como esta función yo hice la composición, ¿ven? Esta es la composición que yo hice aquí. En esta composición que yo hice acá, esto es lo que yo tengo como una función de una única variable que depende solamente de t. Entonces, como yo a la x le puse los elementos de t y los y de t, me quedó una función g de t, que depende de dos variables. Pero entonces, por definición de la derivada de una variable, yo sé que si calculo la derivada con respecto a t, esa función, lo que estoy calculando es la g' de t. Esto es importante. Cuando uno calcula g' de t, ¿qué hace? El límite para delta t que tiende a 0, función incrementada, t más delta t, menos función sin incrementar sobre el incremento. Aquí tengo expresada la derivada de una variable. Pero ¿qué pasa? Yo llamé g de t, ¿ven? A f de x de t y de t. Quiere decir que si yo voy a llamar aquí g de t más delta t, yo estoy a la variable t incrementándola. O sea que quiere decir que si esto es una f, en lugar de que sea de x de t, solamente va a ser de x de t más delta t. Es lo que puse acá. La primer variable. Pero la i también depende de t, o sea que la i también depende de t más delta t. Esto es el g de t más delta t, esto que tengo acá. Si hago g de t, en realidad es f de xy, porque es lo que yo tengo acá, sobre delta t. Quiere decir que a pesar de que yo estoy trabajando con la función de una variable, lo que estoy usando aquí es que esto se hizo de una variable porque yo metí, digamos así, las dos variables en función de t. Como yo tengo que poder pescar esto, ¿ven? Ahora vamos a ver de dónde yo puedo pescar este lado de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacemos lo siguiente para encontrar este lado. Yo sé, que delta de x, si yo pienso, es la función incrementada en x. Será x de t más delta t menos x de t. Si veo quién es y de t más delta t, delta i es i de t más delta t menos i de t. Siempre que uno habla de un incremento, es función incrementada en una variable menos función sin incrementar. Como el delta de z es la función incrementada
menos la función sin incrementar, eso yo lo sé por el análisis, porque vimos ayer en la parte de la diferencial, yo hago la derivada con respecto a t, de la función que me están dando, va a ser el límite de delta z sobre delta t. El delta z es esto sobre delta t, porque claramente aquí la derivada, ¿ven? Claramente aquí la derivada era el límite de esta expresión sobre delta t. Quiere decir que acá va a tener, la expresión que me va a quedar es el límite de este, que es delta z, que es lo mismo que tengo en el numerador, sobre delta. Pero ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que la función con la cual estoy trabajando es diferenciable. Entonces yo ayer vi que si la función es diferenciable, yo podía expresar también el delta z de esta manera, con la condición de la diferenciabilidad, ¿se acuerdan? La derivada de f respecto de x, delta x, más la derivada de f respecto de y, delta y, más un infinitésimo por delta x, aquí no va el delta t, más el epsilon 2 por el delta y. Ahora, yo divido por delta t, ahí cambia la cosa. Si yo divido por delta t, ¿ven? Como acá, y calculo el límite para hallar la derivada, esto es constante, porque estoy derivando con respecto a delta t tendiendo a 0. O sea que va a ser el límite de delta x sobre delta t, más la constante que está acá, por el límite de delta y sobre delta t, más el límite de epsilon 1 por el límite de delta x sobre delta t, más epsilon 2 por ese otro límite. Acá deben tener presente que epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 conforme delta x, delta y, que es lo que dice la condición de diferenciabilidad que vimos ayer, conforme delta x, delta y tienden al par 0, 0. Entonces de aquí sale esta idea que yo tengo escrita acá, en la que los diferenciales, digamos así, son funciones despreciables, ¿no es cierto? O sea que porque estos los puedo calcular así. Pero acá, si ustedes se fijan a lo que yo tengo que llegar, ya casi lo tengo, o sea, ya tengo la derivada de f respecto de x, ¿ven? Esto ya está, es lo que estaba en la fórmula de entrada, esto también está. Lo que me falta es saber quién es esto. Porque acá debería de quedar la derivada de x respecto a t. Entonces vamos a ver si esto es verdad que da la derivada de x respecto a t. Aquí me debería quedar este límite, la derivada de y respecto a t, para que sea verdad, y esto debería tender a 0, para yo quedarme con la regla de la cadena, con la cual tengo que probar el teorema. Entonces vamos a ver quién es este límite que está acá. Para ver ese límite que está ahí, lo que uno hace es lo siguiente. Delta x, chicos, siempre es incremento. En este caso, incremento en x, t más delta t, menos función sin incrementar. Siempre es función incrementada en la variable que me están hablando, menos función sin incrementar. Sobre el incremento que es delta t. Conclusión, si este límite existe, me da la derivada de x respecto de t. Lo mismo va a pasar con el otro límite. Si el límite hago de delta y con respecto a delta t, ese límite va a ser función incrementada en i de t más delta t menos función sin incrementar sobre el incremento. Y en realidad lo que me da es la derivada de i respecto a t. Con esas formas, yo ya puedo decir que como son derivables estas funciones, son continuas, y entonces si yo aplico el límite de este delta x y del delta y, estos límites van a dar 0, porque si delta t tiende a 0, ven claramente este límite, x de t menos x de t tendería a 0, e y de t más delta t menos y de t también tiende a 0. Y entonces ahí estoy en condiciones de decir que el límite de epsilon 1 y de epsilon 2 tienden a 0. Porque estos límites que están acá
son los que acompañan justamente a epsilon 1 y a epsilon 2. Con todo esto que probamos, que yo se los voy a dejar para que ustedes lo miren en detalle, yo tengo aquí, ven, la derivada de f respecto de x, este límite, la derivada de f respecto de y, el límite, esto que me da 0, esto que me da 0, y en realidad lo que obtengo es la derivada de f respecto de x por la de x respecto de t, porque este límite vimos que daba la derivada de x respecto de t, tengo la de f respecto de y, y este otro límite que está aquí, lo que vale es la derivada de y respecto de t. En consecuencia, yo tengo armada mi regla de la cadena. No es complicado el trabajo si ustedes saben escribir las cosas. Porque si uno sabe escribir lo que está y trabaja en forma prolija, digamos que no voy a llegar a ningún problema si yo trabajo con la regla de la cadena bien explícita. Lo que hice de demostrarles ahí para una variable independiente o demás, no trae mayores consecuencias ni trae mayores problemas la demostración. Si ustedes la van mirando despacito, van a ver que la expresión no es complicada y no van a tener inconvenientes para poder encontrar las derivadas. En realidad lo que estoy haciendo es derivar. Ven, yo aquí tengo la función f de x y que me dan esta forma, x de t, lo llamo t cuadrado menos 1, e y de t lo llamo seno de t. Entonces, cuando yo ya vengo acá, digo lo siguiente. No me acuerdo la fórmula, pero puedo hacer lo siguiente. Digo, bueno, yo tengo la f, claramente depende de x y de y. Depende de x y depende de y. Claramente la x es una función de t, ¿ven? Y la y también es una función de t. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo puedo calcular acá? Lo que yo puedo calcular es la derivada total, ¿ven? De f a t, que termina largo. Quiere decir que lo que yo voy a hallar es la derivada de f con respecto a t. Esa es la derivada. ¿Cómo la voy a calcular? Voy a pasar el árbol primero siguiendo las ramas. Como de f salen dos flechitas, aquí voy a usar la derivación parcial. F con respecto a x. Por x con respecto a t, pero x depende de t en una única variable, total. Más f respecto a y, parcial. Por y respecto a t, total. Entonces, ahora ya tengo parte de lo que tengo que encontrar. Entonces, yo sé que la derivada total de f con respecto a t, ¿a qué es igual? F con respecto a x, derivo esto con respecto a x. Este es constante y la derivada de x cuadrado es 2x. 2x por e a la y. Esa es la derivada de f con respecto a x. Ahora dice la fórmula. Derivo x con respecto a t. X es esto que está acá. Si yo lo derivo con respecto a t, me da la derivada de t cuadrado menos 1. Y la derivada de t cuadrado es 2t. Más derivada de la función con respecto a y. De esta función con respecto a y. Vale x cuadrado constante y la derivada de e a la y es e a la y. O sea que es x cuadrado por e a la y por la derivada de y con respecto a t. Y la y está acá. Quiere decir que la derivada de y con respecto a t es el coseno de t. Listo. Aquí yo tengo encontrada la derivada total de la función con respecto a t. Es uno de los casos, digamos así, más sencillos. Hay quienes podrían decir, también, yo pongo el x aquí adentro, pongo el y aquí adentro y hago la cuenta. Entonces va a depender solo de t.
Pero ustedes piensen que acá van a tener e elevado a la seno de t, y acá van a tener t cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces muchas veces el reemplazar una expresión así trae sus consecuencias. Entonces hay que tener cuidado con respecto a lo que uno va a hacer como cálculo. Eso siempre es importante de hacer. Voy a hacer otro ejemplo donde voy a poner un punto para que ustedes vean qué pasa si yo tengo un punto. La pizarra que estaba por aquí. Bueno, en la pizarra vamos a analizar qué pasa si yo tengo que calcular la derivada de la función. Supongamos que yo tengo dada, no sé, la z igual a 3x cuadrado más y menos 2y cuadrado, donde x es igual a 2t cuadrado más 1 y es igual a 3t menos 1. Entonces me piden hallar la derivada de z total con respecto a t en t igual a 1. Entonces ahora vamos a ver cómo uso el punto para hallar las derivadas. Porque lo que hice antes yo estaba en forma general. Entonces vamos a ver ahora qué pasa si yo a esa función que tengo ahí le agrego el punto. Entonces, vuelvo a pensar en la misma idea del arco. Z función de x, y. Claramente depende de x y de y. X depende de t, y depende de t. Vuelvo a aplicar el arco. Entonces, si me pide la derivada de z a t, ¿a qué es igual? Zx parcial, porque de z salen 2. X a t total. Más z en y a t. O sea, ahora voy a escribir todas por separado las derivadas como un cálculo auxiliar y después vamos a poner justamente acá. Si yo calculo la derivada de la función z con respecto a x, que es lo que está acá, y es constante, quiere decir que voy a derivar toda mi función con respecto a x. La derivada de 3x cuadrado es 6x. Este es constante y este es constante. O sea que la derivada vale 0. Si yo calculo la derivada de x con respecto a t, ganas de bostezar. La derivada de x con respecto a t es derivar esta función con respecto a t. X es 2t cuadrado más 1. Si derivo con respecto a t, es derivar 2t cuadrado. ¿De qué me va a quedar? 4 veces t. T cuadrado menos 1, t. 4 veces. Si yo calculo aquí la otra, la derivada de z con respecto a y, ¿qué me queda? Este constante derivo con respecto a y. La derivada de y es 1 menos la derivada de 2y cuadrado, 4y. Y cuando hago la derivada de y respecto a t, derivo esto que está acá con respecto a t, me quedo 3. Porque la derivada de la constante va a ser 0. Entonces, yo ya estoy en condiciones ahora de poner la cadena como la conozco. O sea, que voy a hacer la derivada total de z con respecto a t, es z con respecto a x, 6x. Por la derivada de x respecto a t, 4t. Más la de z con respecto a y, 1 menos 4y. Por la de y con respecto a t, 3. O sea, ya tengo expresado, por así decir, la forma.
El ejercicio no termina aquí, porque el ejercicio me dice que tiene que hallar la derivada de z con respecto a t en el punto t igual 1. Entonces, como me da solo el punto t igual 1, yo tengo que venir acá y digo, bueno, ¿quiénes dependen de t? Solamente esta. O sea que acá voy a poner 4 por 1. ¿Pero qué hago con la x? ¿Qué hago con la y? Reemplazo a donde me dan la dependencia. Quiere decir que aquí voy a considerar cuánto valen x y y. Entonces voy a decir yo, si t vale 1, entonces x dice que vale 2 por t cuadrado, o sea, 2 por 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, más 1, 3. X vale 3. Y ahora veo cuánto vale y. Y dice que vale 3t, pero t vale 1. 3 por 1 menos 1. Quiere decir que y vale 3 por 1, 3, menos 1, 2. Quiere decir que cuando yo calcule acá la derivada de z con respecto a t, en t igual 1, t igual 1, esperen que acá aparece algo de la tableta, ahí. En t igual 1, me va a quedar 6 por x, o sea, 6 por 3, 18, por 4 por 1, 4, más 1 menos 4 veces y el y vale 2, 4 por 2, por la derivada de y con respecto a 3, que vale 3. Entonces sacamos las cuentas y me queda un valor numérico respecto de t. En t1 me va a quedar 18 por 4, que si yo me fijo en esa cuenta, a ver, 18 por 4, va a ser algo así como 72, más 1 menos 8, 1 menos 8 es menos 7 por 3, menos 21. Y me termina dando un valor numérico que es algo así como 50. Ese es el valor que yo encuentro para hallar la derivada en un punto. En general les van a dar un único punto, o sea, el punto t igual 1, o no les van a dar el x y el y. Generalmente van a dar de dónde depende la función. En este caso, de t igual 1. Por eso obtuve ese valor numérico. Entonces, pero con ese valor, como hay una dependencia, por así decir, de cada una de las variables, yo puedo encontrar también cuánto valen los otros valores que yo estoy necesitando para encontrar las derivadas parciales en ese punto que estoy trabajando. Bueno, esta regla de la cadena que nosotros acabamos de ver acá es el caso más sencillo. Tenemos otra que es un poco más compleja, que es cuando dependen de más de una variable. O sea, yo acá hice el ejemplo para una variable, pero uno puede ver que uno puede tener más expresiones, y entonces surgen otras ideas de regla de la cadena. Entonces, para una función compuesta, donde ahora la x y la y es tal que la x depende de u y de b y la y de u y de b. Miren acá, yo voy a tener z, una vez que aprendamos el árbol, aprendemos todo. Depende de x y de y. X depende de u y de b. ¿Ven? E y depende de u y de b. Aquí quedó expresado el árbol. Entonces, si yo tengo que pensar a dónde termina el árbol, empieza en Z si sigo una rama y termina en U, o empieza en Z y termina en B. Entonces, si yo sigo la rama que comienza en Z, ¿no? Si yo sigo la rama que comienza en Z,
y termina, no sé, en U, ¿cómo voy a hacer el trabajo? Z con respecto a X, X con respecto a U, más Z con respecto a Y con respecto a U. ¿Ven? Acá logré recorrer toda la línea que yo trabajo con respecto a U. Hice el recorrido, este parece muy clarito acá. ¿Ven? Toda la línea que hice, la hice recorriendo con respecto a U. Pero como esto no termina acá, yo digo, bueno, ¿cómo calculo? ¿Ven? La de Z con respecto a U, Z con respecto a X, X con respecto a U. Acá ya son parciales. ¿Por qué son parciales? Son parciales porque la X también depende de más de una variable. ¿Ven? El árbol tiene una doble salida. Y entonces ahí yo estoy tomando derivadas parciales. Más, recorro el árbol Z con respecto a Y, ¿ven? Y con respecto a U. O sea, hice el recorrido solamente que me lleva a la rama U. Si yo pienso en llevar a la rama B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salir de Z con respecto a X y X respecto a B, más Z respecto a y con el Y voy a ir a parar a B. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Ven? Z respecto a X, X respecto a B, más Z con respecto a y con respecto a B. Y el árbol comienza en Z y termina en B. La distinción es clara acá, porque el árbol termina en dos ramas. Entonces ya diferencia del anterior, en el cual terminaba en una única rama, y lo que yo calculaba era la derivada total, perdón. Lo que yo voy a hacer ahora es calcular la derivada parcial. Entonces con eso yo estoy asegurando que el árbol va terminando en dos ramas. Esa es la idea. Y lo que yo calculo cuando se bifurca son derivadas parciales. Esto que tengo acá, yo lo puedo generar para n variables. O sea, cualquiera n variables que yo tenga, uno los puede generar. ¿Ven? Si yo tengo una función que depende de x1, x2, xn, y todas dependen de t, no importa que yo tenga una función grande acá. O sea, yo acá tengo en este ejemplo una f que depende de n, ¿ven? Variables, x1, x2, x3, y así van a seguir hasta llegar a la xn. Pero si cada una de ellas son variables de t, el árbol, por más que tenga un montón de variables intermedias, va a ser la derivada total la que voy a encontrar, porque terminó la rama en uno solo. Por más que en el medio yo vaya calculando parciales, ¿ven? F respecto a x1, x1 respecto a t. Más f respecto a x2, parcial acá, porque de la f salen muchas ramitas, pero de la x2 a t sale una sola. F respecto a x3, x3 a t. F respecto a xn, xn a t derecha. Si ahora yo tengo al revés, tengo una función aquí que sigue dependiendo de x1, de x2, de x3, de xn, no sé, tengo n variables, pero a la vez cada una de ellas depende de 1, ¿no? De u2, y así hasta uk, cada una. Yo acá no voy a encontrar, esto está mal escrito acá, ¿vale? Lo que voy a encontrar es la derivada de z parcial con respecto a u sub i. Está mal. Y entonces sí, voy a hacer parcial de f respecto de x1, por ejemplo, por x1 respecto de 1. Depende, acá le puse i, porque depende de la variable a cual me pare. Derivada de f respecto a x2 por x2 respecto a x1, f respecto a x3 por x3 respecto a x1. O sea,
el árbol me va llevando. Ahí recorrí con X1, con 1, puedo recorrer con U2, puedo terminar en U3 y puedo terminar en UK, que es el último valor de pico. Quiere decir que yo acá tengo K derivadas parciales para calcular, y que como verán, en la rama del árbol ahí se abre en varias subramas. Por eso uno habla ahí de derivación parcial. Entonces, con eso uno ve que los diagramas del árbol son una buena alternativa, que algunos libros los suelen trabajar así, ¿no? Como las ramas hacia abajo. Eso es lo que a ustedes les resulte más fácil. Yo lo armo al árbol al costado, pero quería mostrarles que el árbol, uno también aparece muchas veces en los libros de texto escrito de esta manera que está escrito acá. Y en ese caso, cuando está escrito de esta manera, uno, ¿ven?, hace la misma lectura. Aquí termina Z en una única rama T, ¿ven? Y voy de Z a I, de I a T, de Z a X, de X a T. Cuando bifurca, la operación que hace en cada bifurcación es la operación de suma, que es la que une, digamos así, las dos ramas. Y acá voy, Z respecto a X, X respecto a U, más, en azul, Z respecto a I y a U. Luego voy, Z respecto a X, X a U, a B, perdón, más Z respecto a I y a B. O sea que el árbol para mí me conduce a un trabajo un tanto más sencillo para realizar y que va a tener menos implicancias, o sea, menos trabajo para yo saber de qué variables o cuántas variables son las que voy a considerar para encontrar las derivadas parciales. Esto significa, vamos a hacer algunos ejemplos, para ver acá, que yo puedo trabajar con más de una variable. Lo importante es que yo logre entender cómo es la estructura de lo que yo estoy trabajando en este sentido. Entonces, si yo sé bien cómo funciona el ejercicio, estoy en condiciones de ver cómo puedo trabajar justamente la derivación parcial en estos casos. Esto es la regla de la cadena, no es una cosa compleja, simplemente yo sé que tengo que hacer un trabajo un poco más delicado, en el sentido de que si yo armo bien los árboles, estoy trabajando bien. Si no lo hago bien, por supuesto que voy a tener mis problemas a la hora de derivar y demás. Si no lo trabajo tranquila, voy a tener mis problemas. Supongamos que yo tengo, estoy buscando una que sea más o menos viable, ejercicio. Dada z igual al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, donde x es igual a e a la menos u más 2u, e y es igual más 2b, voy a poner acá, perdón, más 2b, que no lo tomo. No quiere, a ver. No, ¿qué le pasa? A ver. Quedé con el otro lápiz acá. A ver acá. Más 2b, no lo quiere tomar, no me lo borra. Bueno, acá no me lo tomó. Bueno, más 2b, voy a poner acá un b. Disculpen, pero quiero borrar y no sé qué le pasa. A ver acá, y si vengo acá, no quiere borrar. Bueno, acá va 2b, acá voy a hacer esto que no se debe hacer. Acá lo voy a escribir mejor, porque no me quiere borrar. Donde x es igual a e a la menos u más 2b,
e i es igual a e a la b menos 5. Hallar las derivadas posibles, ¿no? Cuando me dice las derivadas posibles, yo sí o sí debo armar el árbol para saber respecto de qué derivada yo puedo estar trabajando en esta expresión que tengo acá. Bueno, si esto sucede, yo tengo aquí entonces que armar el árbol en primera instancia para poder trabajar justamente esta función que tengo acá. Lo que yo sé acá, que es lo que me está diciendo, es que z es una función que depende de x y de y, y que x es una función que depende de u y de b, y en este ejemplo y depende solamente de b. O sea, no tengo rama en u, no depende de u, la i, pero sí depende de b, de acuerdo a lo que tengo escrito. Entonces, ¿cuáles son las derivadas que yo puedo encontrar? Y el árbol termina en ambos casos z en u o z en b. Quiere decir que yo puedo encontrar, por ejemplo, la derivada parcial de z respecto a u. Entonces, voy a recorrer el árbol con todas las ramas que me lleven a u. Zx, x a u. O sea, esto lo coloco, derivada de z con respecto a x, por la de x con respecto a u. Acá pongo todo parcial, chicos. ¿Por qué? Porque de acá salen todas dos ramas, y de acá, por más que salga una sola, yo ya tengo en este árbol más de una variable. Acá está la b también, o sea que ya no va a ser nunca derivada total, sino será derivada parcial. Si yo quiero recorrer en i no termina en u, por lo tanto mi árbol terminó ahí. ¿Ven? Esta es la ventaja de armar el árbol, que yo puedo saber a dónde termino con el árbol. Entonces, esto va a ser igual. Derivo mi función z con respecto a x. Vengo acá y digo, bueno, esta es la función z que yo tengo. Yo la derivo con respecto a x, primero debo derivar el logaritmo. Como 1 sobre el argumento del logaritmo, que es x cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a x, que vale 2x. Esto es la derivada de z con respecto a x. Luego tengo que derivar x con respecto a u. Me vengo acá. ¿Ven? X es esto que está acá. Tengo que derivar x con respecto a u. Quiere decir que b es constante. Y la derivada de e a la menos u va a ser igual a e a la menos u por la derivada de lo que está aquí arriba con respecto a menos u, que vale menos 1. Ahí tengo la derivada de z con respecto a u. Bueno, si yo tengo que calcular la derivada de z ahora con respecto a b, que es donde también termina el árbol, aquí yo ya es un poquito más larga, porque ven, yo voy a recorrer ahora las ramas que me lleven al b. Zx, xb, zi y b. Entonces más largas las ramas, porque terminan en b más ramas. Entonces va a ser derivada parcial de z respecto a x por la de x respecto a b, más la derivada parcial de z con respecto a y por la de y con respecto a b. Entonces, ahora paso a hallar cuánto valen esas derivadas. Y yo tengo expresada que tengo derivada de z
con respecto a x, que digamos que es lo que yo encontré ya, que va a ser 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a x, que vale 2x, por la derivada de x respecto a b. Vengo aquí, derivo x con respecto a b, esto es constante para b, y la derivada con respecto a b de acá vale 2. Más, derivada de z con respecto a y, aquí, derivo el logaritmo como está, 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de lo que está aquí con respecto a y, 2y, por la derivada de y con respecto a b, que si yo derivo, esta es constante, me da 0, y la derivada de la exponencial es justamente la exponencial e a la b. Listo, ya tengo expresado cuánto vale la regla de la cadena en este caso que tengo acá. Como verán, no es complicado el trabajo siendo cuidadoso de cómo uno va a hablar o va a armar, así diciendo, la regla de la cadena. Cambia cuando uno, no sé, ya no arma bien la regla, y si uno no arma bien la regla, puede cometer los errores clásicos de que, bueno, no hice bien el trabajo, y yo voy a trabajar con esa expresión y no me va a dar lo que corresponde. Esto tiene también sus aplicaciones, que yo también puedo aplicar la regla de la cadena justamente en ejemplos en los cuales yo tengo justamente que ver alguna demanda o demás de algún bien. Y entonces ahí yo ya tendría que ver qué es lo que me va dando, por ejemplo, en algún problema, la aplicación de la regla de la cadena. Voy a hacer un ejemplito de un problema, como para ir cerrando, digamos, este tema de regla de la cadena, que por cierto esta semana fue intensa, ¿no? Porque vimos todo lo de diferencial y ahora estamos viendo todo lo de la regla de la cadena. Bueno, el problema dice lo siguiente. La función de demanda de un bien x1 está dada por la demanda 1 igual a 490 sobre P sub 1 más 6 P sub 2. Me dice que P sub 1 y P sub 2 son los precios de los bienes X1 y X2. Si P1 es igual a 3 más 4T y P sub 2 es igual a 1 más T cuadrado sobre 3, me dice lo siguiente: hallar la derivada de D uno con respecto a T y clasificar el bien. La clasificación de los bienes, digamos que ya las habíamos visto la clase anterior, solamente debemos de ver aquí
cómo es esta expresión que tengo acá. Bueno, entonces acá claramente tengo una cadena, porque ven, la función de 1 se expresa como 490 sobre p sub 1 más 6 veces p sub 2, donde p sub 1 es igual a 3 más 4t, y p sub 2 es igual a 1 más t cuadrado sobre 3. Entonces me está dando una función en la que yo estoy utilizando la demanda, pero además me está diciendo que la demanda depende de la variable t con la cual estoy trabajando. O sea que depende de esa variable t con la cual estoy trabajando. Conclusión, yo sé que D1 depende de P sub 1, de P sub 2, pero que a la vez P1 depende de T y P sub 2 depende de T. Entonces está bien que me pida la derivada total de D1 respecto a T. Está bien porque el árbol comienza en D1 y en ambos casos termina en T. Quiere decir que el pedido que me está haciendo del árbol está bien. Entonces, yo voy a tener que hallar la derivada de D sub 1 respecto a T. Y entonces digo lo siguiente, ¿cómo avanzo para encontrar la derivada de D1 respecto a T? Entonces, yo debo pasar el árbol por las variables intermedias que tengo ahí, que son tanto P sub 1 como P sub 2. Entonces, yo sigo la línea de lo que estoy trabajando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer derivada de D1 parcial con respecto a P sub 1 por derivada de P1 respecto de T. Total. Más derivada parcial de D sub 1 respecto de P sub 2 por la derivada de P sub 2 total respecto de T. Bueno, aquí yo ya tengo, digamos así, expresada quién sería esta variable que yo estoy trabajando aquí. D1 es la función que a mí me están dando aquí, ¿ven? Para yo trabajar, esta es la función de 1 que yo tengo. Yo cuando tengo aquí en el denominador, a mí, por ejemplo, me gusta poner esto solo en el numerador, porque me es más fácil trabajar la derivada. Esto se lo dejo a criterio de cada uno, pero yo, por ejemplo, esto que está aquí, yo lo voy a reescribir para que me quede, digamos, un poquitito más sencillo. Entonces, si yo reescribo esto, o sea, para derivar, voy a poner D1 igual a 490, como el P1 está hacia abajo, 490, por P sub 1 a la menos 1, que es lo mismo que ponerlo en el denominador, más 6 veces P sub 2. Pero para mí me resulta más fácil así, porque por más que sea exponente negativo, me es más fácil para derivar. Entonces, si yo hago la derivada de D sub 1 respecto de P sub 1, ¿qué voy a hacer? Derivada de esto con respecto a P sub 1, constante 490, por la derivada de P a la menos 1, bajo el exponente, menos 1 por P1, menos 1 a la menos 2. Si calculo la derivada de D sub 2 respecto de P sub 2, como es 6 veces P sub 2, esa derivada de P sub 2 vale 1 y esa derivada me quedó 6. Bueno, ya tengo la primera parte. Yo sé que P sub 1 era igual a 3 más 4t
Si no me confundí de función, a ver. 3 más 4t, sí. Y que p sub 2 era 1 más t cuadrado sobre 3. Entonces, yo puedo derivar p sub 1 en forma total respecto de t, que es esta p sub 1, que si derivo respecto de t, la derivada que me va a quedar de esta constante es 0 y esta derivada vale 4. Si derivo la derivada de p sub 2 respecto de t, esto es constante, y la derivada de p sub 2 respecto de t, me va a quedar solo hallar la derivada de t cuadrado sobre 3, que va a ser 1/3, que queda aquí afuera, por la derivada de t cuadrado, que va a ser 2t. Quiere decir que esto me quedó 2/3 de t. Por ende, si yo aplico la cadena, la derivada total, ¿por qué no funciona no funciona la goma? No sé por qué. Bueno, la derivada total de D1 respecto a t, habíamos dicho que era derivada parcial de D1 respecto de P sub 1 más por derivada de P1 total respecto de t, más la derivada parcial de D sub 1 respecto de P sub 2 por la derivada de P sub 2 respecto de t. Entonces vengo aquí, total, perdón acá, respecto de t es la parcial, que la encontré acá, ¿ven? Que va a ser negativo, menos 490, y acá me conviene poner ya el P1 al cuadrado abajo, porque uno lo puede mover así. Por la derivada de P1 respecto de t, que vale 4, más la derivada de P sub 2, D sub 1, perdón, respecto a P sub 2, que es esta, vale 6, por la derivada de P sub 2 respecto de t, que vale 2/3 de t. Bueno, ahí tengo calculada la derivada parcial, aplicando la regla de la cadena en un problema de aplicación. Pero si yo quiero clasificar el bien, chicos, yo necesito un punto. Entonces, si considero en t igual 0, tenemos P sub 1, yo puedo poner T0 o cualquier valor. P sub 1 vale 3 y P sub 2 vale 1. Entonces, con esas consideraciones que yo tengo acá, vengo y digo, bueno, saco la derivada de D1 respecto de t total, ¿no? No parcial, total, es menos 490 por 4, eso me va a dar, a ver, 490 por 4, eso me da 1960 negativo, sobre P sub 1 al cuadrado, que es 3 al cuadrado, 9. Más, t vale 0, acá, si t vale 0, esto se anuló. Entonces me quedó solamente esto. 1960 dividido 9, si mal las cuentas no me fallan, esto es menos 217,7. Negativa. ¿Ven? Me quedó un valor negativo. De la demanda, negativo. Eso significa que si la demanda es negativo, el bien es típico. Es lo que vimos al principio, y esto me está cerrando, digamos así, todo lo que corresponde a derivada parcial, porque acá yo puedo sacar la derivada parcial de cualquier valor, y esto lo que me está ayudando es también que así como aplico la regla de la cadena para hallar la derivada parcial, también me permite clasificar los bienes. Eso significa que el bien es típico, y lo pude hacer haciendo todo el trabajo de regla de la cadena. Esto es lo bueno que tiene
cuando uno va cerrando, digamos así, los bloques de las derivadas que yo estoy trabajando. Queda una parte que sería ver algo de derivación en forma implícita, que hemos decidido durante este año no darlo, porque ya andamos con los tiempos un poco más justos y porque recién estamos un poco más atrasadas para empezar a derivar. Pero esta parte de regla de la cadena, que estarían mirando con Nilda probablemente la semana que viene, tienen que conocerla. O sea que aquí van a tener problemas de aplicación, como también van a tener problemas de aplicación, chicos, en todo el trabajo que hicimos anteriormente, con las tasas marginales de sustitución, las tasas de sustitución técnica, y con todos los temas anteriores que estuvimos viendo, que era demanda marginal, elasticidad parcial, y todo lo demás que vimos anteriormente. O sea que esto completa, por así decir, toda una gran parte del trabajo que venimos haciendo. La próxima clase vamos a dar un vuelco y voy a trabajar un poquito sobre lo que son funciones homogéneas o demás. La del 6 del 10, Jessica, yo subí las clases todas. Debo la de ayer nada más, y la de hoy, que la subiría hoy, pero las otras clases están subidas. Hay unas que están, la de la semana esta, que es del 13, la de la semana anterior, 12 del 10, 13 del 10, y que siguen, está en el bloque de derivadas. Y la otra anterior, fíjate en el bloque de funciones de varias variables. Ahí subí en unas carpetas, están subidas las teorías, están todas ahí, en el aula virtual. Fíjense en esa parte de derivación. Ahí tienen que estar. ¿No las encontraste? Ah, sí la subí. A ver, espera un ratito a ver si acá, si me permite, comparto acá y a ver si me permite ingresar aquí al aula virtual. Esperen, si puedo entrar me fijo ya. Ah, no alcanzaste a guardar. No, me parece que ese también lo guardé. Esperen acá, a ver, esperen un ratito. Vamos a ver si puedo entrar al aula virtual. A ver. Acá. Yo lo subo al campus. Y en realidad en el campus tiene que estar. Ahí está. Me fijo aquí, a ver. No sé si estoy compartiendo con ustedes la pantalla. Pero mirá, abran los participantes. Bien. Los videos de teoría hasta el 14 del 9 de la parte están en la parte de matrices. Avancé yo un poquito más y, bueno, todo esto es de matrices. Funciones de varias variables, miren. Acá está video de teoría 15 del 9, 28 del 9, 5 del 10, y no está la del 6 del 10. Esperen que sí la subí, o sí la bajé. Acá está 12 y 13. A ver, esperen, acá en esta carpeta no puse, ¿por qué no la tengo? En esta carpeta está. Yo lo subí, estoy segura. A ver acá. Ah, subió uno solo. ¿Cómo no lo subí? ¿No está tampoco acá? No, no está, a ver. Ay, 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 no lo subí entonces. ¿Dónde lo puse? Estoy segura que lo subí. Bueno, déjamelo ver ahora. Y acá no están. No, estas son del 12 y del 13. Qué raro. Estoy segura que lo bajé, entonces es ponerlo nada más. 5 del 10 tengo acá. Y en esta clase no, la del 6 del 10 me decís vos. Mirá. Esperen un momentito porque yo estoy las fechas acá. 5 del día, la del 6 del 10. Bueno, no está, indudablemente no está. La subo hoy. Estaba convencida que la había subido Sí, la subo. La del 6 la subo porque la tengo grabada, así que tranquila que la subo hoy. No me di cuenta, pensé que estaba subida. Quizás la subí en la ingeniería yo.
¿sí? Pero la subo hoy, tranquilos que la subo hoy. No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, si no hay consultas al respecto, los dejo, que tengan un buen fin de semana y ya nos estaríamos viendo el día martes. Cualquier otra consulta que tengan y quieran hacérmela vía mail, no hay problema, yo las estoy contestando, así que no hay problema. Nos vemos entonces el día martes. Y yo trato de subir hoy la teoría, ya me voy a fijar, ya me siento así, ahora estoy con esto, ya me fijo acá y la subo. Nos vemos, buen fin de. Chao, profe. Chao, chao, buen fin de.